Entonces seguimos con este ejercicio y donde nos quedamos calculando la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Dejen arreglo la cámara para que se vea bien. Ahora sí, ahí está. Ya. Muy bien. Entonces teníamos la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, ya habíamos aplicado la regla número 1. Ahora nos falta aplicar la regla número 3, ¿qué dice? La regla número 3 nos dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla número 2. Entonces tenemos la bobina de 6i puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla número 2. Pero la bobina de 2i solamente pertenece a la malla 2, por lo tanto la bobina de 6i se va con la malla 1. Y dice, ¿sentido de la bobina de 6i coincide con J1? No coincide. ¿Sentido de la bobina de 2i coincide con J2? No coincide. Entonces tenemos no coincide y no coincide. Menos por menos, más de más 1. Entonces tendríamos más i. Y finalmente la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2 sería 7i. Ahora tenemos, ya es todo. Ahora vamos por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 3. Y podemos ver que no existe relación alguna entre la malla 1 y la malla 3. Tenemos un 0. Ahora vamos por la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla número 3. ¿Qué dice? Solamente aplica la regla número 3 porque no hay una impedancia propia que pertenezca a las dos mallas, y si no hay una impedancia propia que pertenezca a las dos mallas es por simple lógica sabemos que no aplica la regla número 2. Entonces entre la malla 2 y la malla 3 solamente aplica la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas. ¿Qué dice la regla número 3? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 2 y el otro pertenezca a la malla 3. Y entonces decimos, ¿sentido de la bobina de 4i coincide con el sentido de la corriente circulante J2? No. ¿Sentido de la bobina de 6i coincide con el sentido de la corriente circulante J3? Sí. Entonces sería no coincide, y si coincide sería menos por más, menos de menos por menos, más, y sería 1.5i positivo. Ahora sí, vamos a obtener la admitancia equivalente para esta red eléctrica. En la admitancia aquí sí, vamos a obtenerla y sería igual a la siguiente expresión. Impedancia equivalente es igual. Aquí iría 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, 1,3, 3,1 y 2,3 o 3,2. Entonces aquí 1,1 sería 4 menos 2i. 4 menos 2i. 2,2 que es igual a 4i, que es 4i, y ahora 3,3, que es 3,3, 4 menos 2i, 4 menos 2i, y aquí 1,2, 2,1, que es la misma, que es 7i, sería 7i, y acá 1,3 a 3,1 que es 0 y 0, 0 y 0, y ahora sería 2,3 o 3,4 que es 1.5i y 1.5i, 1.5i y 1.5i, y aquí abajo sería 2,3, digo 2,2, 2,3, 3,2, 3,3 que es 4i, 1.5i, 1.5i, 4 menos 2. Ahora sí, la impedancia equivalente sería igual a lo siguiente, que es ahora sí, 4 menos 2i es igual a, ahora sí, 4 menos 2i por este menos por este, que es 16i más 8, 16i más 8, y luego sería más 2.25, más 2.25, y se cierra. Luego por menos 7i, que va a multiplicar a por este. Sería 7 por 1.5, que es 10.5, en este caso sería menos 10.5.
Y aquí abajo sería 10.25 más 16i. Entonces, ahora vamos a este por este. Voy a ver que no haya error alguno. Entonces, reviso rápidamente todo. Siempre es bueno revisarlo. 4 por 16, sí, muy bien. Este por este, más 8, sí. Luego seríamos, sí, está bien. Luego sería este por... Ah, muy bien, bien, bien. Sí, ya decía yo que podría... Ya, aquí hay un error. Entonces sería menos 7i por este. Entonces voy a quitarlo de acá. Y sería menos 7i por, realmente por, pero como aquí ya no tengo espacio, lo voy a escribir. Aquí ya no tengo espacio, entonces lo voy a escribir todo esto. Lo que iba aquí, lo voy a escribir acá arriba. Sería menos 7i por este, que es menos 7i por este, sería 7i por 4, 28i, y luego sería 7i por menos 2i, sería más 14, más 14, y ya. Ahora sí, ya se acabó, ahora sí, ya no falta nada. Sí, sería 7, 8i, 14. Y ahora sí tendría, ahora sí multiplico este por este y este por este para escribirlo en el numerador, que es 10.25 más 16i, y entonces aquí tengo, voy rápidamente, sería 10.25 por 4, 10.25 por 4, 41, y luego sería más 64i, menos, luego sería menos 20.5i, entonces sería menos 20.5i, entonces sería 4 por 10, 41, más 64, menos 20.5i, luego sería más 32. Entonces sería rápidamente 4, 41, luego 64, y luego menos 20.5i, luego sería menos más 32. Y ahora voy con esto de acá, sería menos 7i por 14, me da 7 por 14, sería menos 98i, menos 98i, y luego sería menos 7i por 28i, que es 7 por 28 más 196. Reviso que todo esté en orden, siempre es bueno revisar después de hacer un ejercicio. 4, 21, 64 está bien, menos 20, sí está bien, menos más, muy bien, está bien, la menos 96 está bien, sí, todo está bien. Ahora sí, voy a sumar lo que está en el numerador. Sumamos suma algebraica de complejo, sería 41, 41 más 32, más 196, 269, y ahora vamos con los imaginarios. 64 menos 20.5, menos 98, sería menos 54.5. Y ahora en el denominador voy a transformar esto en polar, que sería 10.25 al cuadrado más 16 al cuadrado, y aplico la raíz cuadrada. Tendría entonces 10.25 por igual más 256, aquí sería 19, y tendría un ángulo que es igual a la tangente a la menos 1 de 16 entre 10.25. 16 entre 10.25, tangente, 57.35 grados. Ahora, en el numerador, ¿qué tendría que escribir? Bueno, en el denominador sería lo siguiente. Tengo
Entonces sería 54.5 al cuadrado más 269 al cuadrado y aplico la raíz cuadrada y con lo cual yo obtendría, entonces obtendría igual sería 274.46 aquí, 274.46 cis de, reviso otra vez, por si acaso, y entonces el ángulo, como tengo un imaginario negativo que va hacia abajo y un real positivo que va hacia la derecha, la suma de estos dos vectores generaría un vector cuyo ángulo parte del eje X positivo y va hacia el vector resultante de tal forma que hace un recorrido en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, cuando yo calcule dicho ángulo por medio de la tangente a la menos 1 de 54.5 entre 269, yo estaría obteniendo un ángulo que va a ser negativo. Entonces yo tendría mi ángulo que va en esta posición sería 50 de la tangente a la menos 1 con la calculadora en DEG de 54.5 entre 269 por menos 1 y eso me da en este caso sería menos 11.45 grados, menos 11.45 grados. Y aquí abajo tendríamos 19 y de 57.35 grados. Y entonces, mi impedancia equivalente finalmente sería 274.46, 274.46 entre 19. 14.14 cis de menos 11.45 grados menos 57.35 grados. Eso me da 11.45 menos 57.35 menos 68.8 grados. Y en rectangular sería el coseno de menos 68.8 grados por 14.14 para la parte real, 5.11, y la parte imaginaria sería el seno de menos 68.8 por 14.14, que es 68.8 seno por 14.14 menos 13.18 y finalmente esto equivale a tener entre el nodo A y B a un resistor y un capacitor conectados en serie entre el nodo A y B, con el resistor teniendo un valor de 5.11 ohms y el capacitor teniendo una reactancia de 13.18. Nosotros sabemos que la reactancia de un capacitor es igual a 1 entre omega C. Y entonces la frecuencia angular omega aquí me la han dado. La frecuencia angular omega... no me la han... no me la han dado. No me la han dado para este ejercicio. No, así se quedaría porque la frecuencia angular omega no me la han dado para este ejercicio. No me han dicho a qué equivale la frecuencia angular omega para este ejercicio, por lo tanto yo no puedo calcular el valor de la capacitancia. Muy bien, hasta ahora, ¿qué pasa? Todo... Bien, vamos con otro ejercicio. Entonces tenemos la siguiente red eléctrica. La siguiente red eléctrica sería, aquí tenemos un resistor, una bobina, otra bobina, una bobina, un capacitor, otra bobina, un resistor, un capacitor.
Tenemos el nodo A, el nodo B. El resistor tiene un valor de 4 ohm. Aquí están acopladas. Esta también están acopladas. Marcas de polaridad. Las marcas de polaridad. Tenemos aquí un valor de 6 henrys, 2 henrys, 3 henrys, un cuarto de faradio, 2 ohms, 4, un 16avo de faradio, 4 henrys, 5 henrys. Y aquí tenemos 1 henry. Hagan de cuenta, nos dan esta red eléctrica, nos establecen que la frecuencia angular omega, bueno, nos dan esta red eléctrica, dejen muevo la cámara, nos dan esta red eléctrica, establecen que la frecuencia angular omega es 2 radianes por segundo y tenemos los resistores, capacitores y bobinas con sus valores respectivos. Ok. Entonces lo primero que tengo que hacer es reescribir esta red eléctrica en términos de las impedancias de los elementos básicos, siendo estos resistor, capacitor y bobina. Y tenemos entonces, voy a reescribir la red eléctrica, resistor, bobina, capacitor, bobina, resistor, capacitor, bobina, resistor, capacitor. Bien, entonces tengo esto para acá, marcas, esta para acá, marcas, Muy bien, ahora sí. Yo sé que la frecuencia, que la impedancia de una bobina es igual al I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia, mientras que la impedancia de un capacitor es igual a 1 entre I de imaginario por la frecuencia angular omega por la capacitancia. Entonces diríamos, la impedancia de esta bobina sería 6 por 2, 12I. La impedancia de esta bobina 3 por 2, 6I. La impedancia mutua 2 por 2, 4I. La impedancia del resistor 2, la impedancia de esta capacitor sería 1 entre 2 entre 1 cuarto, que es igual a 1 entre 1 medio, que es 2, y pasándola ahí arriba, menos 2i, y sería 4 por 2, la impedancia de esta bobina 4 por 2, 8, la impedancia mutua entre estas sería 1 por 2, 2i, la impedancia de esta bobina sería 5 por 2, 10i, la impedancia del resistor pasa igual, la impedancia de este capacitor sería 1 entre 2 entre un 16avo, que es 1 entre 1 octavo, menos 8i. Se revisa que todo haya sido establecido de manera adecuada. Sí, todo está bien. Ahora sí, yo voy a obtener la impedancia mutua entre el nodo A y el nodo B, por lo cual simulo que existe una fuente de alimentación entre dichos nodos. Entonces yo tengo la corriente circulante J1, la corriente circulante J2 y la corriente circulante J3. Ahora yo quise poner J2 abajo y J3 arriba para que se den cuenta que realmente el que yo haya puesto 2 o 3 o 3 o 2 no afecta. Lo importante es que la malla cerrada a través de la fuente imaginaria que está conectada entre el nodo A y el nodo B siempre va a tener que ser la malla 1 para que en el momento en el cual utilicemos la expresión que siempre hemos usado para calcular impedancias equivalentes en este tipo de circuitos nos pueda llevar al resultado correcto. Entonces vamos a empezar a calcular las impedancias propias y mutuas de malla. Tendría la impedancia de la malla 1, que es... Aplicamos la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a esta. Antes de aplicar las reglas es importante asignar sentidos a las bobinas. Entonces yo aplico este sentido a la bobina de 8i, a la bobina de 10i, a este sentido a la de 12i y este bobina sentido a la de 6i. De acuerdo al sentido aplicado para la bobina de 10i y para la bobina de 8i, en ambas pasa primero por la marca y después por el elemento o bobina. Por lo tanto, aquí tenemos un más 2i. Y aquí pasa primero, aquí para la relación entre la bobina de 12i y la bobina de 6i, aquí pasa primero por la bobina y aquí pasa primero por la marca. Entonces tendremos un menos 4i. Ahora todo está bien. Sí, ya todo está bien.
Y ahora en estos momentos ya podemos aplicar las reglas para obtener las impedancias propias y mutuas entre mallas. Y tenemos la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan dichos elementos con respecto a la malla. Entonces tenemos 4 más 8i más 10i menos 8. Y esto nos da 4 más 10i, ¿verdad? 4 más 10i. Sí, 4 más 10i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2 de impedancia propia de mallas, que dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla 1. Aquí podemos ver que este pertenece a malla 1 y ambos están acoplados. Entonces dice, ¿sentido de la corriente circulante J1 coincide con el sentido de la bobina de 8i? Sí. ¿Sentido de la corriente circulante J1 coincide con el sentido de la bobina de 10i? No. Coincide y no coincide. Más por menos, menos 2 veces de 2i. Menos 2 veces de 2i, entonces tendremos 4 más 6i, sí, 4 más 6i. Ahora vamos a calcular la impedancia propia de la malla número 2, que dice 2,2, dejen arreglo la cámara, va para acá, sí, va para acá, sí, ahí va. Entonces, la malla 2, esta de acá, solamente aplica la regla número 1, porque hay impedancia mutua entre esta y esta, pero esta no pertenece a malla 2, y hay impedancia mutua entre esta y esta, pero la relación entre malla 1 y malla 2, esta no pertenece a 2, entonces solamente aplica la regla número 1. Nos da entonces 6i más 10i, 16i menos 2, 14i. Ahora vamos por la impedancia propia de la malla número 3, que dice, regla número 1. Se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces sería 2 más 12i más 8 menos más 6. Y esto da 2 más 8, 20, 26. 2 más 26i. 2 más 26i. Veo si no falta algún otro detalle. 12i más 8, 20. Más 6, 26. 2 más 26. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambas bobinas pertenezcan a la malla número 3. Y entonces decimos, ¿sentido de la corriente circulante J3 coincide con el sentido de la bobina de 6i? Sí. ¿Sentido de la corriente circulante de 12i? De sentido de la corriente circulante J3 coincide con el sentido de la bobina de 12i? Coincide sería... coincide más por más 2 veces de menos 4i. Entonces tenemos más 2 veces de menos 4i y esto me da impedancia de la malla propia de la malla 3 sería 2 más 18i. 2 más 18i. Y ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2, que dice, se sumarán como más... ¿qué? Se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 10i coincide con J1? No. ¿Sentido de la bobina de 10i coincide con J2? No, no coincide. Menos por menos, más. Más de 10i. Ahora vamos por aplicar la regla número 3. No aplicamos la regla número 2, la cual establece que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambas bobinas pertenezcan a las dos mallas, porque esta bobina pertenece a las dos mallas en la relación entre malla 1 y malla 2, pero esta bobina para la relación entre malla 1 y malla 2 no pertenece a las dos mallas, me refiero a malla 1 y a malla 2. Entonces apliquemos la regla número 3, la cual dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro a la malla 2. Esta bobina puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla 2, pero esta bobina, en la relación entre malla 1 y malla 2, solamente pertenece a la malla 1, por lo tanto la de 10i se va con 2. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 10i coincide con la J2? No. Coincide y no coincide, menos de 2i, y lo ponemos aquí, menos 2i. Entonces tendría la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 sería 8i. Ahora vamos con la impedancia mutua entre malla 1 y malla 3. Y dice, dice regla número 1, lo voy a escribir aquí, impedancia mutua entre malla 1 y malla 3.
Regla número 1. Se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas en la relación entre malla 1 y malla 3? Sentido de la bobina de 8i coincide con J1. Sí, coincide con J3. Sí, coincide y coincide. Más de 8i. Y ahora vamos con... ¿quién? Sí, con la regla número 3. Regla número 3, sí. ¿Qué dice la regla número 3? Que... La regla número 3 dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 3. Para la relación entre malla 1 y malla 3, la bobina de 8i puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla número 3, pero la bobina de 10i solamente pertenece a la malla 1, por lo tanto 8 se va con 3. Entonces, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con J3? Sí. ¿Sentido de la bobina de 10i coincide con J1? No. Coincide y no coincide. Más por menos. ¿Menos de quién? Menos de de más 2i. Menos 2i. Y vamos a ver si aplica. Vamos a ver entre esta y esta. No, porque esta no pertenece a 1 y esta tampoco. No, ya. Así se queda. 6i. Ahora vamos a obtener la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla número 3. ¿Qué dicen? Se sumarán como más 1. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de elementos de tal forma que estos elementos pertenezcan a las dos mallas. ¿Qué elemento pertenece tanto a malla 2 como a malla 3? Y decimos, ¿sentido de la corriente circulante J3 coincide con 6i? Sí. ¿Sentido de la corriente circulante J2 coincide con 6i? No. Coincide y no coincide, sería negativo de 6i menos 6i. Y ahora vamos con la impedancia, vamos con la regla número 3 que aplica entre esta y esta y entre esta y esta. Y dice, ahora vamos primero con la impedancia mutua entre 8i y 10, entre la bobina de 8i y la bobina de 10i. ¿Qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 3 y el otro pertenezca a la malla número 2. Entonces, la bobina de 8i se va con 3 y la bobina de 10i se va con 2. ¿Sentido de la bobina de 8i coincide con J3? Sí. ¿Sentido de la bobina de 10i coincide con J2? No. Coincide y no coincide. ¿Negativo de quién? De 2i. Sería menos 2i. Y ahora vamos entre esta y esta. En la relación entre la malla 2 y la malla 3, la bobina de 6i puede pertenecer tanto a la malla 2 como a la malla 3, pero la bobina de 12i solamente pertenece a la malla 3, por lo tanto la bobina de 6i se va con 2 y entonces decimos, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J3? Sí. ¿Sentido de la bobina de 6i coincide con J2? No. Coincide y no coincide. Negativo de menos 4i, entonces sería menos por menos más 4i. Finalmente tenemos un menos 4i. Ahora sí, vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla... vamos a calcular la impedancia equivalente de la red eléctrica, que es igual a la siguiente expresión. Entonces, la impedancia... más 10i. Y entonces aquí estaría la expresión que nos permite obtener la impedancia equivalente de mi red eléctrica. La impedancia equivalente entre mi nodo A minúscula y mi nodo B minúscula. Y aquí sería la impedancia 1,1, la 2,2, la 3,3, la 1,2 o 2,1, la 1,3 o 3,1, la 2,3 o 3,2. Y aquí sería la 2,2, la 3,3, la 2,3 o la 3,2. Y vamos a calcular. Recuerden, esto es un proceso bastante cansado porque son muchísimas operaciones, así que vamos a hacerlo con cuidado, que de vez en cuando podemos tener errores. Es natural cuando un proceso es tan largo, tan cansado y de tantos cálculos. Lo importante es que tengamos la idea general de cómo resolver un problema como estos. Entonces tenemos impedancia, sería, primero aquí es 4 más 6i. Luego sería este por este, menos este por este, por este. Entonces sería 28i
Luego 14 por 18 por la calculadora. Entonces 14 por 18 menos 252. Menos 252 más 16. Sería este por este, menos 8i. Luego sería menos 8i por este, menos este por este. 8i, 16i, 16i más menos, o sería 144, creo. Esto sería 8 por 10, 80. 80 más 64, ¿sí? Menos 144. Menos 8i por este. Luego sería menos 24. De aquí ya no tengo espacio. Lo que falta, que es 6i por este, menos este por este, lo escribiría aquí arriba. Va aquí abajo, pero ya no hay espacio. Entonces sería más 6i. Entonces sería este por este, menos este por este, que es este, más 32. Más 32, ajá. Más 64. No, 64 no, es 6 por 10, es 6 por 10, 60 más 24. 60, sí sería 60 más 24 más 84. Este es un 32, ¿verdad? 32, este 84. Esperen. Este por este, si es este por este, sería este por este más 32. No sería más 84. Muy bien. Ya. Y aquí abajo sería menos 252 más 16. O 16 menos 252 menos 252 menos 236 más 28i. Y aquí arriba sería impedancia del numerador, sería menos 236 más 28i. Y esto me da 4 menos 944. 944, luego sería 28 por 4 más 112i menos 106 por 236 sería menos entonces voy calculando poco a poco. Sí, esto está bien, esto con esto está bien, así va bien. Entonces luego sería 6 por 28, 6 menos 168. 268, entonces vamos viendo 4, está bien, 4 por 28, está bien, sí está bien, vamos a calcular 8, sería menos 54, ahora sería este por este, ahora este por este, que es este, 4 menos 24 menos 168, 8, sería